Hey, coffee nerds. I'm Brody. I know it's been a while, so happy new year. And I wanted to bring to you a really great conversation with a coffee producer named Samuel Ronson. He's from Veracruz, Mexico, and this is the second part of a series that I wanted to do about experimental fermentations. Last video, I left you with coffee processing specialist Lucia Solis. We had a great conversation. Go check that out if you haven't yet. But today with Samuel, we covered some really interesting topics. I'm very excited to bring this conversation to you. It is all about how he, as a coffee producer, grew up in a coffee producing family, but found specialty coffee not even that long ago. But also, what I'm very curious about and what I'm very interested in part of our conversation was how the producers can transmit what they're doing on the farms in terms of experimentation, the flavors that they're achieving, and also how consumers and roasters on the other end of the supply chain are communicating back to the producers. So it's kind of like this feedback loop, virtuous cycle, which I'm very, very passionate about. I'm very excited to see how that grows in the future. So, not going to talk too much more. There's a it's a little bit longer episode, let's say, and it's a little bit more dense. It's also all in Spanish, so bear with the subtitles, bear with my Spanish. But without further ado, let's just get right into it. Samuel Ronson. Bueno, yo soy mexicano, soy de Veracruz, soy productor de café, soy tercera generación. Tuve la oportunidad desde mis abuelos que se dedicaran al café. Sin embargo, hace unos años para acá fue que cambió mi visión sobre el café. Anteriormente, precisamente en el 96, 97, mi papá me dio la oportunidad de manejar un beneficio de café. Este beneficio de café lo manejé sin tener todo este background, toda esta experiencia, con lo que nosotros entendíamos en ese momento y queríamos vender como commodity. Como mucha gente no nos fue muy bien, tuvimos las altas y bajas y enfrentamos ese. Entonces se me generó como una expectativa como que creo que esto no está bien, algo está mal, y hicimos una brecha y dejamos de lado el café, los beneficios se dejaron de trabajar y fueron pues 20 años prácticamente de no mover el café más que para cereza. Mantenemos las fincas porque fue una herencia familiar, pero habíamos dejado de procesar el café. Y hace 4 años tuve la oportunidad por medio de unos amigos que me empezaron a hablar del café de especialidad y todo. Debo de confesar que yo no creía. Me digo, no, pues, ¿qué es el café de especialidad? Que no vi en aquellos años, ¿no? Que no funcionaba. Hace Este, 4 años. Hace 4 años retomamos un proyecto, ¿no? Wow, okay. Porque en ese momento yo tomaba café, pero lo vendíamos, ¿no? También nosotros estábamos. El hecho de movernos de Veracruz a la frontera, porque empezar a buscar otras dinámicas comerciales, me hablaban del café de especialidad, ¿no? De que el café podía alcanzar precios increíbles y que no se vendía a precios de commodity. Y yo decía, a ver, yo no lo vi, ¿no? O sea, esto no lo encontré, ¿qué pasó? Pero en ese momento como pequeño productor te pega. Si este precio, ¿no? Si el dólar, si la balsa, si la demanda, pues a ti te pega. Y esta especialidad la empecé a ver como la oportunidad de estar cerca de tus compradores, ¿no? Y de entender lo que estabas haciendo. Y luego el terruño, ¿no? La gente que te hablaba de terruño, que hablaba de que el café de origen, que dije, a ver, otra vez, ¿no? Y empezar a ver sobre el vino, sobre el queso, fue empezarme a involucrar de nuevo. Entonces fue regresar, porque yo estaba en ese momento en el norte, cuando empezamos a oír esto, fui a lugares que tienen viñedos. En Baja California tenemos un lugar de México muy famoso de viñedos. Entonces regreso a Veracruz con otros ojos, ¿no? A ver la finca con otra idea, ¿no? Con otra. Y lo primero que fue acercarnos a los Borbones y aquellos cafés que ya teníamos en origen y que posiblemente no le habíamos dado el valor. Lo estábamos viendo como solamente es café, no estábamos preocupándonos porque separar el varietal o cosas así. Y lo empezamos a probar. Y debo de confesar que a pesar de haberme crecido en el café, haber formado en el café, vine a catar formalmente en Tijuana. O sea, años después que entré con un catador y que me dijo, mira, esto se hace así. Entonces empiezas a entender, ¿no? Así como, híjole. Entonces dijo, lo primero fue, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en el terruño? ¿Qué tenemos en la finca? Y empezamos de nuevo a probar, como a reeducarnos y a empezar a probar. Entonces, así empezó el viaje hace 4 años. Digamos que ha sido muy rápido porque tienes todo el background, ¿no? De pronto, cuando probabas algo malo, un
recordabas lo que habías hecho mal en la finca, ¿no? Que si habías Yeah. secado mal, si habías fermentado mal, si habías lavado mal. Entonces empezamos a asociar todo eso muy rápido. Y me acuerdo que me acerqué y de entrada vi la finca distinta. Mi abuelo materno, él falleció en el 79, yo era muy chico, pero dejó algunas líneas muy claras en el trabajo. Por ejemplo, él Mm. nunca mezclaba las variedades. Así fueran pocas plantas, estaban separadas. Y se conservó eso por tradición, pero a la hora de cortar lo juntábamos. Entonces esta vez ya no, ya separábamos todo. Entonces me permitió volver a probar una por una y como ir entendiendo un poquito más eso. O sea, hubo un trabajo que se hizo que se dejó de hacer por pensar en volúmenes, por pensar Mhm. en cantidades. Pero bueno, Mm. nos empezamos a involucrar de nuevo y empiezo por probar y entender. Y luego llevarle a mi cliente, porque empecé a hacer contacto con tostadores de manera directa, primero en el mercado nacional, pero yo quería saber que me dijeran qué tenía, o sea, qué encontrábamos en el café. Era llegar, mira, es esto, pruébalo, y no, qué encontramos, y empezar a entender qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué estábamos haciendo bien, y volver a hacer los números, ¿no? Porque todo este trabajo ya cambiaba tus números, ya cambiaba la cantidad de gente, ya cambiaba la cantidad de trabajo. Entonces empezábamos a ver propuestas. Y en ese inter, pues empiezas a conocer a los baristas, ¿no? Carlos de la Torre, por ejemplo, ¿no? Uno de ellos, que fue la cercanía con la frontera de que yo me movía entre Veracruz y Tijuana, me permitió tener acceso a cafés de otros países que nunca en mi vida había probado, ¿no? Colombia, Etiopía, Brasil. Entonces empiezas a Mm. probar todo eso, porque solo probábamos nuestro café y ni siquiera como se debía probar, sino lo que creías que debías probar. Empiezas a probar otros perfiles, empiezas a probar otros procesos, empiezas a entender, entonces empiezas a generar ideas, ¿no? Eso nos ayudó mucho, empezar a hablar con baristas de las preparaciones, del tema del agua, de qué encontrar, y empezamos a hacer pruebas. Hace 4 años empezamos las primeras pruebas. A mí me gustó mucho hacer naturales. Hice los 3 procesos que en ese momento se me vinieron a la mente. El lavado, que es el de tradición, porque eso es lo que hacíamos. Un natural y un honey, Mm. porque era como lo primero. ¿Con qué información? Con lo que encuentras en internet, con lo que otros te dicen que hacen y dices, bueno, pues voy a hacer eso. Debo de reconocer que hay mucha información en internet, pero poca información muy consolidada, muy profesional, o sea, que realmente hay un manual. Y como todo, estamos ante un producto que tiene todo un potencial, pero que todavía hay muchas cosas por investigar, muchas cosas por entender, a diferencia del vino, del pan, del queso. En el café hay cosas que queremos implementar y que queremos hacer y traemos ahí una lluvia de ideas, ¿no? Tengo la fortuna de que Yogi, mi esposa, es química, ¿no? Entonces, pues el tema de empezar a entender y empezar a preguntarle, porque hay mucha gente haciendo fermentaciones, hay mucha gente haciendo ya estos trabajos. Entonces yo le preguntaba y ella me daba su opinión desde el punto de vista químico, ¿no? Eso fue para mí una clave, ¿no? Porque no podía decir triple fermentación, cuando no tienes los elementos químicos, lógicos y sustentos para decir esto está sucediendo, ¿no? Ese primer año que hicimos, trabajamos 40 sacos de café, de los cuales 8 quedaron bien. Los otros 32 tronaron, ¿no? Wow. Porque así son los experimentos, Mhm. así son las evaluaciones. Tienes que entender cuando nos pasábamos acá, nos pasábamos acá. Entonces fuimos registrando eso. Y eso empezamos a hacer, a registrar qué habíamos hecho en la medida de lo que se nos, temperaturas, tiempos, era una cantidad de datos impresionante de Mhm. pronto, que si no tienes un orden de registro, pues te pierdes entre tanta información. Y probar. Me ha gustado de esta línea de comercio con tener esa cercanía con el tostador y con el barista, porque entonces sí sabes lo que hiciste hasta dónde llegó, ¿no? Porque yo puedo entender lo que hice hasta este punto, pero ya cuando llega la taza, pues ya no depende de mí, hay alguien más, ¿no? ¿Qué tan difícil fue tostarlo? ¿Qué tan complejo fue llevarlo a preparación, ¿no? Entonces, esta información de intercambio nos permitió ir ajustando esos cafés, ¿no? Mhm. Mhm. Este,
Y ahí empezamos la primera experimentación. Bueno, me encanta la historia que, que me has dicho, porque sí, es muy largo. Bueno, la experimentación y como involucrar café como en el lado de producción. Pero es interesante también que, bueno, has estado en café todo tu vida, pero en café especialidad, que es diferente, es lo mismo que yo. Yo solo tengo 4 años dentro de la industria de café especialidad, pero como mucha gente en café, bueno, me apasiona y yo veo como tú muchas cosas que hacer y muchas conexiones para, bueno, para mejorar el proceso y cadena y muchas vidas también, espero. Y pues, ¿cómo ves bueno, desarrollamiento de lotes experimentales, experimental coffee processes? ¿Piensas que Mm, hay muchas oportunidades o tenemos que cuidar un poco lo que hacemos? La experimentación debe de ir más allá de solamente ser un branding, ¿no? Que entiendo que se tenga que vender porque es parte pero el experimento en sí tiene un objetivo, pues mismo académico, ¿no? Entender y aprender qué estamos haciendo bien para poderlo llevar a un sistema, ¿no? Llevar a ser sistema. Entonces tiene que haber mucha responsabilidad en eso. Y ese es el riesgo en el que estamos ahorita, yo creo que muy importante. Lo primero que hicimos fue tratar de comunicarnos con otros productores que estaban haciendo otras cosas en otros lugares. Entonces, esa comunicación que tiene que ser abierta para poder entender lo que estamos buscando. Al final todos buscamos lo mismo, ¿no? Tener mejores condiciones de producto, de vida. Y ahí es donde está ahorita el riesgo, que lo que hagamos como experimento, si no tiene un resultado que podamos transmitir, no es un experimento. O sea, el experimento debe tener una consecuencia de información que nos ayude a aprender. Y el experimento yo lo llevo no nada más a la fermentación, también se da con las variedades. Es lo que estamos haciendo en la finca. Estamos sembrando otras variedades y entendiendo la adaptación de esa variedad. Y va a llegar un momento en que voy a saber que tal variedad le conviene tal proceso porque tiene las condiciones. Eso también es un experimento. Entiendo que haya recetas, entiendo que haya estrategias, pero una vez que te metes a experimentar, te das cuenta que es tan difícil que yo pueda compartir una receta porque yo tengo unas condiciones muy particulares en mi finca con mi variedad, que sería muy irresponsable pensar que solamente porque hagas lo mismo otra persona en otra latitud va a tener el mismo resultado. O sea, pero sí le puedo compartir datos que a él le permitan tomar decisiones más acertadas, ¿no? Pues, eso es algo que yo insisto mucho cada que puedo platicarlo, que lo experimental, si no te arroja información que puedas compartir de una manera muy simple, no es experimento, ¿no? Si para eso tiene que ser toda una ecuación, probablemente no la hemos entendido completamente. Yo empecé también a fermentar un poco porque recordaba, mi abuelo materno se dedicaron a hacer alcohol de caña, aguardiente de caña, ¿sí? Entonces en el aguardiente hay fermentaciones, en el alcohol de caña. Ujú. Entonces trataba de recordar algunas cosas que él hacía cuando quería mejorar sus aguardientes en dónde los fermentaba, por lo que hablábamos con mi abuela, lo que me decían mis tíos. Entonces, esos alambiques donde fermentaba y lo que hacía para obtener mejores alcoholes, dije, bueno, pues también puede aplicar en el café, ¿no? Entonces, así es como empezamos con esas inquietudes de condiciones. Y luego me pongo a pensar en los queseros, o en México tenemos gente mezcaleros, tenemos tequileros, ¿no? Que toda la vida han estado en fermentaciones y han hecho miles de lotes y microlotes en sus áreas, ¿no? Los cerveceros ahora. Entonces yo creo que nuestro gremio como café debe de tomar también eso. Yo admiro el gremio de los cerveceros, por ejemplo. O sea, entre los cerveceros no se pelean, ¿no? Sino que es una comunidad y Exacto. como caficultores también debemos de ser comunidad. Hay gente que tiene volumen y sus condiciones le permiten trabajar volúmenes, pero también estamos los que tenemos condiciones más que no podemos pensar en un volumen y tenemos que trabajar un lote distinto, pero porque mis condiciones son así.
nosotros como productores debemos de educarnos también. Y eso es un reto muy fuerte, pero muy importante. Veo al barista que sabe de agua, que sabe de TDS, que debe de saber de los molidos, de los ratios. El tostador sabe de curvas, sabe de aspectos químicos. Y el productor en su momento también debemos de dar ese paso también, ¿no? Empezar a hablar de los azúcares, de organismos. Y entonces es una cadena que nos debe de ayudar a todos, ¿no? Entonces Ujú, yo creo que esa es una de las oportunidades que veo. Es la responsabilidad que tenemos los que nos estamos atreviendo a experimentar, no ujú, solamente experimentar, sino también compartir. Es como debería de ser un añadido, ¿no? ujú. Sí, claro. Y cómo piensas podemos o deberíamos comunicar los datos o además, o al menos, Tal vez, ajá. vocabulario, como has dicho, a los consumidores y tostadores también. Hay muchos tostadores, creo, que nunca han estado en la finca tampoco, o nunca fueron a países que producen café, pero además los consumidores que nunca han visto lo que están haciendo y está cambiando el vocabulario como anaerobic fermentation o carbonic maceration y cosas que suenan muy interesantes y muy románticos, pero ¿qué significan? Y eso quería explorar también. Claro. Algo que me gusta hacer, por ejemplo, o que pienso que puede ser una idea. Yo he empezado a hacer lotes como lote ABC. ¿Qué es un lote ABC? Este lo hago de esta forma, de manera tradicional, y este lo hago fermentando un poco más. Pruébalos, ¿no? Entonces, porque yo te puedo hablar de las horas que llevé en este café, pero las horas no te van a saber a nada, ¿no? O sea, a menos que las asocies con algo que ya empieces a conocer, ¿no? No podemos decir, a este le sabe a 300 horas o 100 horas o 200 horas, pero si empiezas a probar un café que no tuvo una fermentación prolongada y haces uno que estuvo N horas, tú mismo empiezas a asociar algunas cosas que empiezan a cambiar. Yo creo que la mejor forma de transmitir en la medida de lo posible es hacer estos ejercicios de dar a conocer ese tipo de cosas, ¿no? Porque eso nos va a permitir que los lotes se puedan vender y que dejemos de hacer solamente nanolotes o lotes muy pequeños, ¿no? Porque al final también eso se vuelve complicado. Lograr tener un café muy complejo, pues también está el riesgo de que no lo entiendan, porque es un riesgo. O sea, puedes probar un café que en algún momento no te gusta, ¿no? Y el proceso puede ser cuidado en muchas cosas, pero el perfil no es a lo que tú estás acostumbrado. Entonces, ¿cómo podemos lograrlo? Dando a conocer en estos experimentos qué estamos buscando, o qué estamos ganando, o qué estamos perdiendo. Y luego, labores como las que tú haces de comunicar o de acercarnos, yo no me hubiera imaginado el poder hablar con prácticamente consumidores míos ahora, ¿no? De un café que pasó por la cadena y que nos podemos preguntar de que por qué sabe a piña o por qué sabe a esto, ¿no? Ya esa tecnología o este encierro que nos está obligando a abrir estos canales, a compartir más allá de solamente esta es la finca y estoy trabajando esto, sino que podamos llevar esa información a más datos, ¿no? Este, si es un reto, claro que es un reto, porque venimos de una industria que está evolucionando, como tú lo dices, una industria que está evolucionando hacia un café que solamente era parte de nuestra rutina, a un café que ya puede denotar un estilo de trabajo, ¿no? Entonces, todo esto no va a funcionar si no existe comunicación. ¿Por qué estoy fermentando yo los borbones? Porque quiero explorar hasta dónde puedo encontrar ese potencial de sabor en esta variedad. Pero si no tengo un referente siempre, yo no sé qué estoy haciendo, si lo estoy beneficiando o lo estoy perjudicando. Y lo estamos transmitiendo. Y habrá el que le guste este perfil. Está bien, este es un perfil que le gusta. Pero habrá el que le gusta este perfil raro, es exótico, exclusivo. Entonces, yo hago mis costos y hago mi balance y es lo que oferto, ¿no? Este, y así es como hemos venido haciendo algunas de las cosas. El tema creo que el concepto de especialidad, que no es nuevo, que ya tiene sus años, eh,
nos quedamos con algunas partes de la cadena, pero en sí es muy importante. O sea, cuando hablábamos de trazabilidad, también hablamos no nada más de la finca, ¿no? Sino de todo lo que estamos haciendo, aportando y logramos conectar. No se trata de que sea trazable, pero solo hablas con este eslabón, no puedes llegar a comunicarte. Entonces, creo que un elemento que debe de englobar esta trazabilidad es la comunicación, ¿no? Es comunicar más allá de solamente en la bolsa. Ah, aquí dice altitud, región. Ya con eso ya entendimos. Creo que no estamos todavía como para decir, ah, este sabe a 1200, este sabe a 2000. O sea, Ujú. debemos ir más allá a esta comunicación de encuentros, ¿no? Pero no tengo la respuesta al 100%, pero lo que busco nosotros generar es comunicación, es información y, y generar esta experiencia, ¿no? A mí no me sirve de nada procesar un café si no sé cómo lo recibieron, ¿no? Y tampoco a ti te sirve entender por qué estás pagando X cantidad si no sabes qué está sucediendo con esa inversión, porque al final del día estás pagando un precio diferente y tú quieres saber, pues, qué está pasando con ese costo, porque es lógico y además es justo, ¿no? No yo estoy pagando esto y qué está pasando, ¿no? Con ese. Para mí, como pequeño productor, mi objetivo es exportar de manera directa. Yo estoy buscando la forma, eh, viendo mis debilidades que podrían ser en Mac como una oportunidad. Como mi infraestructura me lo permite, yo puedo poner mis lotes en cajas y mandarlos en presentaciones pequeñas, pero porque yo tengo cantidades pequeñas. Si tuviera volúmenes, sería muy complicado. Pero entonces establezco qué quiero hacer como empresa, hasta dónde voy a crecer para poder mantener ese nivel, porque en el momento, si yo empiezo a crecer sin una idea clara de dónde quiero llegar, pues va a llegar un momento en que no voy a poder tener café en cajas, ¿no? Pero si quiero hacerlo, entonces establezco mi mercado, mis parámetros, mis alcances y hasta dónde quiero proyectar esto que estoy haciendo, ¿no? ¿Te gustaría hablar más con los consumidores o tener una manera para, como más que decir o mostrar o escribir, conversar? Sí, yo creo que generar esa comunicación en los dos lados. A mí me gusta escribir a los tostadores que me compran para saber cómo se comporta el café, porque también es parte de mi registro, ¿no? O sea, yo te mando un lote y llega a Canadá y las temperaturas que tú tienes son diferentes a las que yo tengo. Entonces, ¿cómo va evolucionando? Si lo vas moviendo, si me sube, baja. Y bueno, con el consumidor también es importante, ¿no? Esta interpretación de sabor, porque al final el consumidor lo que está probando es una taza, ¿no? Todo lo demás fue rollo de los que estuvimos trabajando, ¿no? Pero ya ahí él está probando una taza, ¿no? Entonces es importante ver qué encuentra él, qué sabores, si le agrada, si no le agrada, para uno también entender el mercado, que es como la comida, ¿no? Al final del día habrá quien le gusta lo dulce, lo salado, lo picoso. Entonces, yo lo que busco encontrar en mi café, este Borbón, hasta cómo lo puedo llevar, ¿no? ¿Cómo se maneja mejor? Como dulce, como lácteo, como explosivo, como Ujú. chocolate, ¿no? Entonces, ese tipo de ofertas, empezarlas a dirigir hacia donde pues todos ganemos, ¿no? Es el que le disfrute y el que pues también lo promueva, ¿no? Y lo venda. El conocer al barista, el conocer al tostador y el comunicarnos, hacer esa línea más corta, nos permitió resultados, porque si no, yo nunca hubiera sabido, ah, pues tu café está allá, ¿y cuál? Ujú. O qué hizo, ¿no? Y sí, podemos hablar más sobre cómo podemos comunicar lo que está pasando en la finca y qué le gusta a la gente que consumen y que no le gusta. Y también comunicar con vocabulario que tiene sentido y podemos usar más o tal vez más descripciones o menos descripciones, no sé, pero Si yo lleno mi bolsa de descriptores, tú esperas encontrar esos descriptores, ¿no?
Entonces hay que ser muy responsable en poner esos descriptores y para eso se necesita conocer, probar tu café caliente, tibio, frío, con un agua tal, con otra agua, ¿no? Pero con este molido, o sea, entonces todo ese tipo de información hay que generarla y hay que compartirla. Este, yo creo que ahorita lo que tú estás haciendo, el hecho de que acortemos estas distancias y que podamos transmitir lo que pasa en cada región, yo creo que todos nosotros también tomamos café porque hay una afinidad y hay una conexión. Al final es un vínculo social. Entonces, hay una responsabilidad de nosotros de transmitir correctamente lo que estamos haciendo en esa región y lo que está sucediendo en esa región, pero no solamente desde una óptica, ¿no? Sino de la de todos los que estamos, porque tú ves unas cosas que a lo mejor yo no veo porque estoy todo el día aquí. A mí me pasó muchas veces, llegamos una vez a la finca con unos clientes y andábamos recorriéndola y me dicen, ¿qué es esto que está tirado en la finca? Y eran nueces de macadamia, regadas, porque mi vecino tiene nueces de macadamia y las ardillas se fueron a regar arbolitos de macadamia, entonces está en árbol. Y yo no los tomaba en cuenta como un producto más en ese momento, porque dejabas de verlas, ¿no? O sea, así, regadas. Los que Wow. vivían felices eran las ardillas, ¿no? Entonces, como productor dejas de ver eso, porque lo tienes ahí, pues, ¿qué es? Ah, es nuez de macadamia. Y se me dice, ¿y por qué no las vendes? Y tú, pues, las compran, ¿no? O sea, yo las tengo aquí tiradas. Yeah, yeah. Pero es eso, tú estás en tu mundo a veces y dejas de percibir algo que alguien que viene de afuera. Y si no existe esta comunicación, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Ujú. Y además no es el hilo negro. Yo veo empresas en Panamá, en Guatemala, en Honduras que hacen eso, que traen eso, ¿no? Que traen una visión muy más amplia, muy compleja. Colombia. Mm. Entonces, creo que son grandes ejemplos. Yo tengo muchos, muchos ejemplos. Al final son ejemplos. Uno decide cómo crear tu propia identidad, ¿no? Ya, ya. Bueno, eso es perfecto. Y Gracias. como te he dicho, me encantó lo que has dicho y es que no puedo Sí. editar todo lo que has dicho, pero todo es bueno. Pero voy a cortar las cosas que son muy importantes a mostrar y vamos a buscar una manera para hacerlo un poco más fácil conectar los productores con los consumidores, porque esto yo también veo muy interesante y muy importante, pero muy útil, como has dicho. Pero no, yo no estoy en el lado de producción, pues no estoy pensando, no sé qué sería más como no sé si puedes decir ayudable, como like helpful, ¿sabes? Um, Ajá, sí. Igual. Ok. pero Sí. sí, Benéfico. Ajá. ajá, sí, sí, exacto. Bueno, gracias. No, y creo que tengo mucho contenido para mostrar. Sí, Gracias. tú toma lo que necesites. O sea, Ajá, la idea es contribuir y tener un escenario. Nada más como cerrando esta parte que comentas, a mí se me hace muy interesante que como medios, nosotros al final somos todos una sola empresa. Y el hecho de que cada quien tenga una formación en un área diferente es lo que nos hace enriquecer. Si todos fuéramos expertos en producción o en fermentación, pues hasta sería difícil llegar a un acuerdo. Pero cuando ujú, tenemos más disciplinas, ujú, esto crece, porque tú tienes una visión que yo podría estar dejando de lado. Entonces ujú, creo que en el café deberíamos de crecer como una empresa multidisciplinaria, ¿no? Donde tú puedes entender, a ti te van a decir más fácil cosas que a un productor no se lo dirías tal vez por no quererlo lastimar, ajá, pero no, tienes que decir la verdad. Si el café no está bueno, no está bueno. Si el café está ya, bueno, está bueno, para que yo pueda crecer. Si no me sirve que todo el mundo me diga que el café siempre está bien, posiblemente un día el café está mal y hay que rastrear dónde nos equivocamos. ya. Entonces, por eso creo que es importante. Pero muchas gracias por la invitación. And yes, if you were paying attention during the intro,
This is my mask. I didn't take it down, but it was a great conversation with Samuel. We covered a lot of great topics. Masks off. We just kind of dove right in, and I was very happy to hear that he is so interested in getting feedback from the consumers, like I said in the beginning. And I would like to know if that's something that you're interested in participating in as a coffee drinker or even as a roaster, or if you've had any experience interacting with producers in meaningful ways. I'd love to hear it down in the comments. And also, that being said, a few videos ago I did mention that I did start a Patreon. So if you're interested in seeing more content like this, or at least helping me to put this together, it takes a lot of time of editing and transcribing and translating, subtitling, that kind of thing. It is my passion. I love doing it, but I would love to have more of these conversations. If that's something you're interested in, there's a link to the Patreon down below. No obligation, don't have to. Probably going to do these anyways. Now would be a great time to subscribe. That's the least you can do, because we're going to have some more of these great videos coming down the chute, talking about experimental fermentation, talking about life on the farm, talking about, talking with different coffee people from around the world, getting their perspectives. So you know what to do. See you next time. It's hard to drink coffee with this on though.